Información inmediata. Con 124 votos a favor, el Pleno de la Asamblea Nacional se allanó al veto parcial por inconveniencia que hizo el presidente Daniel Noboa al proyecto de reformas al Código de la Democracia. La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia. Hacemos contacto a esta hora con el doctor Medardo Oleas, expresidente del Tribunal Supremo Electoral. La Asamblea tramita la objeción del Ejecutivo al Código de la Democracia, algunos de los temas que han causado también sin duda debate. La paridad de género, el Ejecutivo ha propuesto mantener la obligación de formar binomios entre hombres y mujeres. Doctor Oleas, gracias por estar con nosotros. Fausto Yepes le saluda, bienvenido. Un gusto, Fausto, compartir con usted y con toda la audiencia de este prestigioso medio de comunicación. La Asamblea se ha allanado a este veto, con lo cual, de alguna forma, ciertos cuestionamientos que se dieron en su momento, por ejemplo, el que he mencionado respecto de la paridad de género, ya quedaría tal cual, y algunos otros temas que no han sido tampoco necesariamente controvertidos. El problema de fondo es que estamos legislando sin una guía, sin un norte, sin una planificación. No toman en cuenta las reales necesidades que la democracia ecuatoriana pide a gritos, como por ejemplo que funcionen adecuadamente las organizaciones políticas, que tengan afiliados empadronados y registrados, para que ellos resuelvan tanto en la nominación de directivos, para acabar con los censos de los partidos o de candidatos, que se realice un trabajo de formación de los futuros líderes, porque para eso es el fondo partidario permanente. Pero nada de eso se hace. O sea, volvemos a tener a las organizaciones de préstamos, alquiler, venta, que hace mucho daño a la democracia. O lo más grave, la improvisación. ¿De qué sirve la paridad si las mejores mujeres que existen en el Ecuador, todas ellas calificadas y con conocimientos, no acceden a las organizaciones políticas? ¿Y por qué no acceden? Porque tenemos organismos desprestigiados. Una reforma urgente, por ejemplo, que se insistió frente a las elecciones de medio periodo, se pidió que pongan el balotaje para que los dos candidatos de mayor votación vayan a una segunda vuelta, y de esta manera se elige a un alcalde que tenga un verdadero respaldo ciudadano y que le dé gobernabilidad, representación. Pero nada de esto se hace. Entonces yo creo que estamos dejando pasar una histórica responsabilidad frente a lo que sería la legislación para mejorar la democracia. Es decir, que estamos de alguna forma también legislando para la coyuntura, para la mera coyuntura, tomando en cuenta que algunos de estos problemas que usted señala han sido recurrentes, han sido debatidos, han sido discutidos, cuestionados en su momento, ya precisamente en los últimos procesos. Bueno, son varios, pero en los últimos procesos. Así es. Y ni siquiera para la coyuntura, están pensando en las elecciones del 97, por ejemplo, cuando pusieron el método de adjudicación de escaños. Ellos están pensando en el dejón que les va a dar más representación, pero se olvidan de que ahí no está el problema. También tenemos de por medio lo que se puso de la paridad, como les molestó y les dio problemas una vicepresidenta, entonces ahora le quitamos la representación a las mujeres. Entonces yo creo que hay mucha irresponsabilidad, negligencia y una deuda total con el Ecuador, porque los legisladores tienen que aceptar que no podemos nosotros seguir con el actual sistema. Miren lo que pasa con el Consejo Nacional Electoral. Hasta ahora no se inician los concursos para renovar a los 5 consejeros que debieron haber salido los 3 hace más de 3 años y los 2 hace más de 8 o 10 meses, sabiendo y conociendo de que el Consejo Nacional Electoral no goza de la confianza ciudadana. Entonces, ¿a dónde vamos? A elecciones nuevamente sin una verdadera democracia, y por eso la sociedad repudia a la clase política, y estamos votando porque el voto es obligatorio, no porque me sienta motivado para participar en un proceso democrático electoral. Ahora, sí preocupa lo del famoso Tribunal Contencioso Electoral. Se dan ciertas facultades adicionales para poder incluso designar con jueces en caso de acumulación de causas. Un Tribunal Contencioso Electoral que ha sido o ha mostrado ya superpoderes en los últimos tiempos. Así es, pero nuevamente no se está legislando para la democracia. Le ponen a ellos a legislar, por ejemplo, sobre las ofensas que recibe una candidata supuestamente defendiendo el honor que ellas tienen. Entonces ponen una legislación donde se sanciona la violencia política. Y si le dijeron, vaga, esto es violencia, entonces va a sanción.
otros casos van de destitución. Entonces se está utilizando al Tribunal Contencioso Electoral como una arma de ataque a los sectores políticos, y eso no debe ser. No podemos convertir al Tribunal Contencioso Electoral en una comisaría para resolver problemas entre los políticos. Pero ¿en qué momento rompemos esa cuerda que está en este momento sosteniendo a un Tribunal Contencioso Electoral con ese tipo de poderes, con ese tipo de capacidades y con ese tipo de compromisos políticos, directos, partidistas? Haciendo una cosa muy simple que viene pidiendo la sociedad desde hace muchos años: que desaparezca el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, un organismo que esté en deuda con el país y que ha servido para la manipulación política a todo nivel, en la justicia, en la nominación de fiscal, en la nominación de superintendencias, especialmente en lo que es la democracia con el Consejo Nacional Electoral y Tribunal Contencioso Electoral. Pero hacen algo, no, porque como es funcional el poder, los mantienen a los actuales consejeros. Y tan es cierto lo que le digo, que por ejemplo hasta la presente fecha no son capaces de pedir que rindan cuentas sobre los gastos del último proceso electoral, donde se gastaron millones sin control alguno. Entonces, si permitimos que estos millones de dudosa procedencia y origen, como se está denunciando, incluso de narcotráfico, va a permitir que solo los que tienen dinero acá sin control puedan seguir ganando las elecciones. Y descubre un movimiento que viene gastando millones sin control, que es muy fácil crear figuras políticas de la nada y hacerlos casi presidentes. Entonces eso no es democracia, es manipulación. Y el Consejo de Participación Ciudadana tiene que desaparecer. Y esta es la principal reforma que le pedimos al señor Lasso y al señor Noboa que lo hagan, pero al parecer ellos están felices con el hiperpresidencialismo y controlando al Consejo Nacional Electoral del Tribunal Contencioso Electoral. Y con esto termino, doctor Oleas. Entonces hablamos de un Consejo de Participación Ciudadana y Control Social que, si sumamos al Tribunal Contencioso Electoral, el Consejo Nacional Electoral en su conformación como está en este momento, hablamos también de la estructura del Consejo de Participación Ciudadana, no son necesariamente garantía de democracia. Ninguna garantía, porque eso de imprimir papeletas que lo puede hacer cualquiera, eso no es una garantía del proceso democrático. El proceso democrático es de educación, libertad en la participación, que las organizaciones políticas se dediquen a hacer una promoción electoral y no una publicidad irresponsable como lo han hecho siempre. ¿Por qué, por ejemplo, no se obliga a que todos los recursos del Estado no se les dé a los candidatos, sino se contrate cadenas de radio y televisión para cumplir con lo que dice la Constitución y la ley? La promoción electoral se da a través de debates temáticos. Y si tenemos para las próximas elecciones debates en las ciudades con los alcaldes que nos hablen de agua potable, alcantarillado, transporte público, lo que es la seguridad, lo que es el catastro, vamos a elegir a un alcalde con conocimiento de causa, lo mismo para los prefectos. Entonces mire usted que si no cambiamos de esa forma de manejar los procesos de educación y de promoción electoral, vamos a seguir retrocediendo y no avanzamos. Y esto es una pena para la democracia en el Ecuador. Mucho por legislar y mucho por transparentar en el sistema electoral ecuatoriano. Doctor Oleas, nuevamente gracias por su tiempo, gracias por haber estado con nosotros. Ha sido un gusto, buenas noches. Gracias. El doctor Medardo Oleas, expresidente del Tribunal Supremo Electoral, hablando sobre la objeción del Ejecutivo al Código de la Democracia sobre el cual la Asamblea se ha allanado. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados. Noticias, entrevistas, análisis.